todos ustedes, bienvenidos a nuestro primer encuentro del taller de diseño y elaboración de la escala salarial. Mi nombre es María René Muñoz y voy a estar a cargo de impartir este taller, este tema tan importante como es la elaboración de nuestra escala salarial para la empresa, ¿no? La escala salarial, dentro de todo lo que es nuestro trabajo, usualmente tiene mucho valor al momento de trabajar todo lo que es gestión, ¿no? Cuando hacemos gestión de recursos humanos, estamos haciendo clima, nos encargamos de cada uno de los procesos, pues la escala salarial es uno de los temas que suelen salir recurrentes como preocupación de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros colaboradores. Entonces, consideramos de ahí importante dedicarle todo el tiempo necesario a este tema para aprender a analizarla, a evaluarla y a realizarla, ¿no? Y de esa manera también que ustedes como gestores de recursos humanos, como gestores de administración, pues sean las personas encargadas de hacerla conocer y hacer que este documento tan importante sea conocido por todos sus colaboradores, sus compañeros de trabajo y que también sea transparente, ¿no? Entonces, de esa manera podemos trabajar todos tranquilos. Uno de los objetivos de nuestro taller va a ser analizar en detalle los procesos de diseño e implementación de la escala salarial como un instrumento de gestión de la remuneración en la empresa, ¿no? Entonces, debemos siempre pensar en la escala salarial como un instrumento, una herramienta de trabajo de la cual nosotros le vamos a poder sacar bastante provecho. Como les decía hace unos minutos, desde el tema motivacional, porque suele ser una preocupación real de muchos de nuestros compañeros de trabajo, y un elemento también de gestión y de control, ¿no? Entonces nos va a permitir avanzar. Otro de los objetivos de nuestro taller va a ser evaluar las buenas prácticas de todo lo que es la gestión salarial en las empresas, ¿no? Mejorando la percepción hacia el personal y el impacto funcional de la misma. Vamos a tratar de construir entre todos nosotros el elemento de percepción de nuestros colaboradores a favor nuestro, ¿no? Entonces, muchas veces esta preocupación que afecta de manera motivacional en los compañeros de trabajo es simplemente porque no tienen conocimiento, no saben en base a qué se maneja, por qué se maneja, cómo es que se asignan salarios a los colegas nuevos, ¿no? Entonces, una de las quejas que yo siempre he escuchado en todas las consultorías que realizamos es que entró nuevo y gana lo mismo que yo, que llevo mucho tiempo, entonces no es justo, o esta persona tiene menos conocimientos que yo y gana más, digamos, ¿no? Entonces tenemos que utilizar nuestra escala salarial como una herramienta, ¿no? Entonces la vamos a compartir, la vamos a socializar, vamos a explicar cuáles son las políticas, ¿no? ¿Por qué se asigna de una manera, por qué se asigna de otra? Y esto en el tema de la transparencia va a tener mucho valor. El tercer objetivo de nuestro taller va a ser abordar los elementos técnicos y de comunicación vinculados al proceso de implementación y actualización de la escala salarial en la empresa, ¿no? Yo entiendo que muchas veces tenemos miedo, ¿no? O no tenemos las aprobaciones suficientes para hacer conocer la escala salarial, sea conocido por todos, y si la tenemos no sabemos cómo explicarla, ¿no? Cómo explicarla, cómo hacer que nuestros compañeros la entiendan, para que en vez de una herramienta sea más bien algo que nos juegue en contra, ¿no? Entonces vamos a hablar también un poco acerca de los elementos técnicos y de comunicación para lograr que estas sean de nosotros. Este es el temario con el cual vamos a trabajar. Vamos a ver el papel de la remuneración al personal en la estructura de costos de la empresa. Está claro que debemos tener un análisis ahí a fondo, ¿no? De cuántas personas voy a necesitar pagar en base a qué, ¿no? Entonces, es un costo que la empresa debe saber administrar.
Principales problemas y errores que afrontamos en la actualidad cuando hablamos de escala salarial. La escala salarial y su importancia en la gestión de la remuneración integral de la empresa, beneficios de contar con una escala salarial bien estructurada técnicamente, ¿no? Creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, no es un documento que vamos a hacer aparecer de la nada o sin respaldo, ¿no? Entonces, sino que la vamos a elaborar paso a paso, concisos, de manera que si alguien nos consulta o tiene alguna pregunta, pues nosotros vamos a explicarles de manera clara. Los beneficios, los inputs necesarios para el diseño de la escala, diferentes tipos de escala, cómo elegir la más adecuada, la que le hace falta a mi organización según el rubro donde yo estoy trabajando. La simulación de una estructuración de la escala paso, esta parte de nuestro taller va a ser sumamente práctica. Vamos a ir viendo el paso a paso, ¿no? Qué hacer el paso 1, en el 2, en el 3, hasta finalmente contar con nuestra escala. Cómo establecer las bandas salariales, los niveles y las categorías, es decir, el camino salarial, ¿no? Empiezo como en un nivel A, termino en un nivel G, J, digamos, ¿no? O estoy en un nivel operativo o junior, termino en un senior. Entonces, ¿cómo eso lo vamos a realizar y cómo se va a asignar? Posteriormente, vamos a ver la información útil sobre el análisis de consistencia interna y los estudios salariales del mercado laboral. Vamos a ver dentro de este taller también todo lo que es la comparación externa, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en realidad sobre lo que es un análisis interno, un análisis comparativo interno de cómo se maneja ahora, cuáles son los pasos, cuáles son los rangos salariales que se han asignado, cuáles son los que deberíamos tener, ¿no? Y también vamos a hacer la parte del análisis comparativo externo, ¿no? Entonces, ¿cuánto está pagando mi competencia? ¿Cuánto están pagando las empresas del mismo tamaño o del mismo rubro, ¿no? Entonces, vamos también a tener algunos tips para que ustedes puedan realizar este análisis en la empresa donde se encuentran. Y finalmente, aspectos claves para implementar la nueva escala en la empresa, seguimiento a los resultados y actualizaciones de la escala, ¿no? Entonces, como les mencionaba, ¿no? Una vez ya tengamos lista, vamos a ver también algunas herramientas o algunos tips para hacer conocer a nuestros compañeros de trabajo cuál es la nueva escala, cómo se van a asignar los nuevos ítems que ustedes decidan junto a su empresa incorporar en su política de remuneraciones salariales, ¿no? Entonces, las actualizaciones de la escala, hasta el año pasado, hemos recibido escalas salariales anualmente, ¿no? De parte del gobierno. Entonces, ¿cómo se manejan, cómo se debe manejar este punto dentro de la organización? Muy bien, como dinámica de inicio, me gustaría, por favor, que ustedes puedan poner en pausa nuestro video en este momento y en la parte de los comentarios de la publicación del video en la plataforma, por favor me escriban cuáles son sus expectativas de este taller, ¿no? ¿Qué es lo que estarían esperando al finalizar el taller? Y también que me puedan decir si es que en su empresa actualmente se tiene una escala salarial, todos la conocen, o de repente no saben si la tienen, es un documento que no se conoce, o se asignan salarios de acuerdo a lo que considera la gerencia, ¿no? Entonces, coméntenme un poco acerca de cómo ustedes están manejando el tema de la escala salarial en sus organizaciones y las expectativas para que yo también las pueda conocer y las pueda ir leyendo. Muy bien, pongan pausa por favor y luego retornan para que vayamos avanzando. Muy bien, el primer tema, como habíamos visto, el papel de la remuneración al personal en la estructura de costos de la empresa, ¿no? Entonces, la remuneración a todos es un tema que realmente preocupa a las gerencias, ¿no? Lo manejan normalmente desde las gerencias, desde los altos mandos. Entonces, vamos a ir viendo
algunos datos para poner el tema en contexto, ¿no? El pago de salario se realiza por la obligatoriedad y compromiso que se adquiere por parte de la empresa, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces, una vez como empresa yo decido contratar a una persona, asumo un compromiso y una obligación, ¿no? De poder cancelar a esta persona que va a trabajar con nosotros por el trabajo realizado, por las horas de trabajo que nos va a dedicar, o quizás por un producto terminado, si es que vamos a trabajar en base a producto, ¿no? O un servicio ya vendido, digamos, ¿no? Entonces, se establece el punto de vista de las normativas propias de las relaciones laborales y la legislación vigente, ¿no? Entonces, aquí también va a ser importante definir cómo es que esta remuneración va a ser asignada por parte de nosotros, ¿no? Sabemos que contamos con contratos indefinidos, se pagan mensualmente, contamos con contratos de tiempo fijo, ¿no? Entonces se paga un 50% al inicio, un 50% al final, pagamos a destajo, pagamos por resultado, por entrega, ¿no? Entonces lo definiremos al inicio, en base a eso tendremos una obligatoriedad para cumplir. Pero, ¿en base a qué pagamos los salarios? ¿No? Entonces, esa es una pregunta que nos las vamos a tener que hacer muy conscientemente al momento de definir cuál es el tipo de escala salarial que vamos a asignar, cómo la vamos a trabajar, cuáles son los niveles, ¿no? Entonces, ¿en base a qué lo vamos a pagar? Vamos a pagar por asistencia, vamos a pagar por resultados, vamos a pagar por un contrato, entonces, ¿cuál? ¿No? Entonces, y vamos a ir respondiendo. Algo ahí importante, que este acuerdo no necesariamente va a ser escrito, ¿no? O sea, si estamos con un contrato laboral, pues tendremos el documento, pero también podemos estar hablando de acuerdos verbales, ¿no? ¿Cómo se designan y asignan y actualizan los salarios en la empresa? ¿No? Entonces, ese es un tema que también nosotros tenemos que ir viendo, ¿no? Cómo se define, cómo se asigna. Yo les preguntaba en la dinámica de inicio cómo se asigna actualmente dentro de su empresa, ¿no? Entonces, ¿contamos con una escala salarial o simplemente es algo que se hace de acuerdo a la gerencia inmediata o a la gerencia general? La gerencia general es la que define qué cargo se va a hacer. ¿Qué sucede cuando tenemos un cargo nuevo, ¿no? Entonces, estamos implementando un nuevo cargo dentro de la organización, nunca se había pagado salario a una persona que ocupase este cargo, entonces, ¿qué se hace? ¿No? Entonces, ahí es algo que también debemos ir preguntándonos para tenerlo bien claro al momento de diseñar nuestra escala salarial o a revisarla, ¿no? Si es que ya contamos con este documento y lo que queremos hacer es actualizarla y brindarle una perspectiva un poco más técnica. Muy bien, vamos a ver los conceptos, ¿no? Y ahí un poco para diferenciar todo lo que es administración de gestión. La administración de remuneración viene a ser la parte de la administración de personal que se ocupa, dice, del estudio de las retribuciones económicas de los trabajadores por su trabajo, ¿no? Entonces, la administración va a ser la parte que va a analizar cómo es que se va a cancelar o que se va a pagar a los trabajadores por el trabajo que realicen dentro de nuestra empresa. Entonces sería la administración. En sentido, la gestión de la remuneración y de parte nuestra en cómo nosotros vamos a gestionar esa información, ¿no? Tenemos nuestra escala salarial, muy bien, primer paso. Segundo paso, la conocen, es un documento transparente para mis colaboradores, ¿no? Entonces, saben cuáles son los salarios que van a recibir cuando alguien ingresa, saben cómo es que su salario va a incrementar, cuáles son los pasos que hay que realizar para que se les realice un incremento salarial o simplemente deben esperar al incremento por inflación anual que se determina. Entonces, ¿cuáles son los pasos? ¿No? Eso de informar, de gestionar, de utilizar nuestra escala como una herramienta es la gestión, ¿no? Entonces, ahí haciendo la diferencia claramente sería la administración la que determina, ¿no? Se paga tan cantidad, X cantidades, entonces, y la gestión es como yo manejo esa información a favor de mi organización.
¿Cuál es la importancia y los beneficios de hacer bien nuestra escala salarial? En principio, la importancia de esta materia está en el impacto ético implícito que va a realizar dentro de los colaboradores, ¿no? Y al mismo tiempo también en los efectos nocivos que tiene su mal manejo, ¿no? Entonces, que entre algunos de los que podemos mencionar está la desmotivación del personal, ¿no? Con el consecuente impacto en su productividad, ¿no? Yo les decía, cuando hacemos consultoría de clima, hacemos una consultoría de manual de funciones, o de cualquier tema que estemos haciendo, el salario siempre sale como una preocupación, ¿no? Entonces, ¿por qué no se maneja bien? ¿Por qué no se conoce? Entonces, funciona como un factor de desmotivación. La rotación del personal se incrementa, ¿no? Normalmente empezando por los mejores. Entonces, y ahí algo que sucede también con la parte de cómo nosotros manejamos nuestra escala, ¿no? Si estamos pagando salarios muy bajos, pues los mejores talentos que tenemos de la organización van a estar atentos a cualquier otra oferta que haya en el exterior, en otra empresa, donde tengan una mejor oferta salarial, ¿no? Económica, por las mismas tareas, por las mismas responsabilidades, porque se reconoce más, ¿no? Entonces puede ocasionar, ¿no? Escala, al no manejarla bien, puede ocasionar la rotación de personal. Asimismo, ¿no? Así como puede afectar la rotación del personal, también puede funcionar como atracción de talento, ¿no? Entonces, si tenemos una escala salarial que no ha sido bien definida, bien desarrollada, bien elaborada, el reclutamiento del personal competente también se va a ver afectado, ¿no? Entonces, porque en el mercado saben que no pago buenos salarios, o que nadie sabe cómo es que se asigna, o dependiendo de quién es mi contacto dentro de la empresa, me van a asignar un salario, ¿no? Entonces, también hace dificultoso nuestro proceso. En esta misma línea, la imagen de la empresa se deteriora, ¿no? Entonces, en ese sentido. Y bueno, en casos más extremos, diría yo, se fomenta el favoritismo y la discriminación, ¿no? Entonces, porque es mi colega favorito, mi dependiente favorito, le hago incrementos 2 veces al año, o 1 vez al año, o le doy un bono extra, ¿no? Entonces, no tenerlo documentado, reglamentado, ¿no? Que nuestra política, nuestra escala salarial no esté regulada por un documento interno, puede llevarnos a que sucedan estos aspectos que son muy negativos o nocivos para nuestra empresa. Entonces, ahora yo les voy a dejar este video del señor Ramírez para que ustedes lo puedan ver, está dentro de nuestra publicación, para que ustedes ahora pongan pausa nuevamente a esta clase, ¿no? Y veamos lo que nos dice esta persona acerca de lo que son los beneficios de manejar correctamente nuestra escala salarial. Muy bien, ¿qué opinan de este video? ¿No? ¿Cuáles son sus comentarios más importantes? Yo les voy a asignar como tarea, nuestra primera tarea del taller, los comentarios acerca del video, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Cuáles fueron los comentarios más importantes del señor Ramírez para que podamos también ir avanzando, ¿no? Continuemos. El papel de remuneración en la estructura de costos, ¿no? Los salarios son uno de los factores de mayor importancia en la vida económica y social de toda la comunidad, ¿no? Eso nosotros todos lo sabemos. Algo que yo siempre digo es que nosotros trabajamos porque esperamos un salario, ¿no? Entonces esperamos una retribución económica por lo que hacemos, por cada uno de los pasos que damos, entonces, porque hay un compromiso establecido con el empleador, ¿no? Entonces acordamos que yo iba a hacer tales cosas, tales funciones, iba a obtener tales resultados y se me iba a cancelar. Entonces, en base a ese compromiso, yo también asumo un compromiso de gastos, de inversiones, ¿no? Y todo lo que va a ir en un proceso de cadena dentro de mi comunidad, ¿no? Entonces, es uno de los factores más importantes que existen. Los trabajadores y las familias dependen casi enteramente del salario para todas sus necesidades, ¿no? Eso nosotros lo sabemos.
En las empresas, el salario constituye una parte importante del costo de producción y funcionamiento de los empleados. Se maneja que aproximadamente entre el 20 y el 40% del costo, del total del costo de una empresa, está en salario, ¿no? Entonces, si ustedes hacen el cálculo o tienen la oportunidad de tener esa información, sería muy bueno que lo puedan tener como información, como indicador, ¿no? Entonces, para saber cuál es el costo de mi planilla con respecto a todos los costos que yo tengo, cuál es la retribución que se tiene, ¿no? Entonces van a ver de que una vez sumamos los totales ganados con los aportes, con el seguro, ¿no? Entonces cada uno de esos puntos va sumando a mi costo y la retribución se convierte en uno de los aspectos más importantes de este tema en la empresa. La remuneración se consideran dentro de los costos fijos, ¿no? Incluyendo salarios, horas extras, bonos y todo lo que es indirecto, como les decía, beneficios, previsiones y otros que cancelamos en la mayoría de los casos porque estamos normados, y en otros casos hay algunos beneficios adicionales que las empresas deciden brindar, ¿no? Entonces también se encuentran. En cuanto a salarios, cuando estamos hablando de la escala salarial, importantísimo que ustedes tengan claro que se considera solo el haber básico, ¿no? Entonces, si yo comienzo a diseñar mi escala, voy a considerar el haber básico. ¿Cuánto es lo que le voy a pagar a esta persona? Sin considerar los bonos, sin considerar las horas extras, sin considerar descuentos adicionales que tengo que realizar, ¿no? Entonces, cuando trabajemos nuestra escala, vamos a trabajar sobre este monto. Y sobre ese monto se irán asignando, ¿no? Entonces, el bono de antigüedad, el bono de horas extras, algún bono de producción, bono de alimentos, ¿no? Entonces, los bonos que ustedes tengan como empresa se asignarán posteriormente. Vamos a trabajar siempre con los haberes básicos, ¿no? Y eso es muy importante que ustedes lo tengan claro, no se les olvide. Muy bien, vamos a verificar ahora algunos de los KPIs vinculados al proceso, ¿no? ¿Cuáles son los KPIs que se manejan en este sentido? Bueno, tenemos aquí varios indicadores, ¿no? Por ejemplo, el costo por persona, la remuneración visto como ingreso, la remuneración visto como un costo, el costo por persona contratada con el que tenemos, ¿no? Sacaremos ahí ponderaciones, sacaremos la división para saber cuánto nos está costando. ¿Cuáles son los gastos de administración versus el número de funcionarios, ¿no? Entonces, mi staff es más caro que el de producción, o cómo se está manejando, ¿no? Los gastos de personal versus ingresos financieros más ingresos operativos, ¿no? Entonces también vamos a sacar ahí un indicador. Otro indicador, los gastos de personal versus margen de operación bruta, ¿no? Y la gestión de servicios públicos, ¿no? Entonces, como ser luz, agua, teléfono, todos los gastos que son de servicios públicos versus el número de personas. Y con esta lista de indicadores, ustedes también van a estar listos cuáles en qué número o en qué cantidad se están manejando los salarios dentro de la empresa, ¿no? Entonces, ustedes saben que los indicadores son muy importantes a la hora de evaluar el, el logro de mi trabajo o cómo estoy administrando yo mi gestión, ¿no? Entonces, si estamos hablando de producción, pues cuánto produzco al mes, cuántos productos se tienen de acuerdo a una cantidad de materia prima, entonces vamos trabajando. En el caso de la administración de personal, también tenemos nuestros propios indicadores que deberemos demostrar que son números positivos y que han sido bien asignados, han sido bien controlados, es un monto sobre el cual tenemos un retorno positivo para la empresa, ¿no? Entonces, nuestro monto de inversión garantiza el retorno, entonces lo vamos a poder ver en ese sentido, ¿no? Serían los indicadores, para que ustedes también los puedan manejar y los puedan obtener. Muy bien, continuando con el tema de nuestros indicadores, vamos a ver la relación que ha existido entre el salario mínimo real, productividad media real en Bolivia, ¿no?
estos datos, esta gráfica, la hemos obtenido de la Fundación Populi, que fue citado en una nota del periódico El Deber, para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Entonces tenemos desde la gestión 98 hasta el 2015 el dato que se ha obtenido, ¿no? Donde podemos ir viendo cuáles han sido los incrementos, ¿no?, que se han tenido en el salario mínimo, ¿ya? Y versus el promedio real de la productividad media que hemos tenido también a nivel nacional en todas las empresas, ¿no? Entonces, en algunos casos podemos ver que los incrementos se realizaron, ¿no?, en un más del 5%, y en otros casos, por ejemplo, la productividad no bajó o sí tuvo algunos picos, como es en el caso del 2013, donde la productividad incrementó casi en un 15%, luego bajó nuevamente en el 2014, y aún así, por ejemplo, en el 2014 se hizo un incremento de nuestro salario mínimo, ¿no? Entonces, son algunos de los análisis que consideramos sí se pueden tener, y ustedes lo pueden ir obteniendo en su empresa, ¿no? Entonces, sacamos un cálculo de cuál es el salario mínimo o promedio que hemos estado cancelando en la empresa durante las gestiones, y sobre eso también obtendríamos cuál es la productividad de ganancia media que se ha obtenido y sobre la cual podemos ir trabajando, ¿no? Entonces, para ver cuáles han sido los niveles. Otro dato aquí que tenemos también es lo mismo, pero relacionado específicamente a la industria, ¿no?, a la manufactura. Entonces, como pueden ver, desde el año 2010 hemos ido cayendo en la productividad media real que han tenido las empresas, ¿no? Y los salarios mínimos reales han sido variables. Por ejemplo, en el 2011 la industria invirtió más, ¿no? A pesar de que bajó, invirtió más en salarios. En el 2012 nuevamente su productividad bajó, pero se siguieron haciendo incrementos en toda la parte del costo de salarios, de remuneraciones, ¿no? Y bajamos. Tuvimos aquí un pico en el 2013 negativo en la productividad, ¿no? Entonces, son datos que consideramos pueden ser muy importantes para que ustedes los conozcan, los manejen desde la gerencia, ¿no? La misma información referida a el comercio, ¿no? Entonces, las empresas que están dedicadas a todo lo que es venta, comercialización de productos, servicios u otros, ¿no? Entonces, ahí también está cómo es que se ha llevado adelante estos picos. Continuando con nuestro tema, vamos a hablar de los principales problemas y errores que afrontamos en la actualidad. ¿Cuáles son esos, no? Entonces, ¿cuáles son los que a ustedes se le vienen a la mente? Ahora que estamos empezando con nuestro taller de escala salarial, ¿cuáles son los problemas más importantes que ustedes han visto en su empresa, no? Entonces, voy a poder ver cuáles han sido las expectativas o cuáles son sus expectativas en nuestro curso, pero creo que este es el momento donde vamos a ir viendo si es que nuestras preocupaciones están asociadas o no, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los que tenemos actualmente? Ustedes, por favor, en los comentarios del video van a notar los errores que cometemos en el manejo salarial, ¿no? En cuanto a asignación, escala, planilla, ajustes y otros, ¿no? Entonces, por favor, vamos a anotarlo, ¿no? Yo sé que ustedes ya me dijeron cómo se hacía, ¿no? Entonces, pero ahora identifiquemos esos errores para también tenerlos bien claros. Los más significativos que nosotros solemos encontrar en las consultorías que realizamos a las diferentes empresas en el tema de escala salarial o de manejo de la política salarial es el manejo empírico experiencial, ¿no? Más empírico que técnico, ¿no? Entonces, no, es que yo sé, o siempre se ha pagado esto, o esto es lo que yo sé que me dijeron que alguien me paga, digamos, ¿no? O esto es lo que yo puedo pagar, o esto es lo que me sale. Entonces, el manejo de los salarios suele ser muy empírico, ¿no? Entonces, no está regido por una escala bien elaborada, ¿no?, que responde a cálculos, a promedios, a porcentajes, ¿no? Entonces, de los cuales nosotros debemos partir. Otro de los errores que nosotros encontramos muy frecuentemente en las consultorías es que se utilizan muy pocos referentes con base más
perceptiva, ¿no? De lo que hacen otros, cómo se ha manejado siempre aquí, ¿no? Entonces, esa es la forma en que se maneja usualmente, ¿no? No se cuentan en muchos casos con políticas y procesos bien definidos, ¿no? Entonces, si ustedes han tenido más de una experiencia laboral o en más de una empresa, piénsenlo un poquito, ¿no? Entonces, en cuántas empresas de las que han trabajado tenían una escala, cuántas no la tenían, o la política salarial era muy bien conocida por todos, entonces, ¿cómo era que esto se manejaba? No se realizan en la mayoría de las empresas análisis de equidad interna y equidad externa, ¿no? Entonces, que vendrían a ser los estudios representativos de los valores del mercado, ¿no? Entonces, para hacer esto no necesitamos realizar una inversión muy grande, ¿no? O mucha inversión, simplemente dedicarle tiempo, ¿no? Yo sé que en términos de la empresa, el tiempo también es dinero, ¿no? Entonces, pero nuestra inversión no es tan grande y al final, cuando veamos los resultados, vamos a ver que sí valió la pena, ¿no? Hacer un estudio de equidad interna resulta beneficioso para todas las personas que actualmente están trabajando y las personas que quizás han estado esperando por bastante tiempo un incremento o un porqué, ¿no? De por qué no se les ha incrementado. Y la externa les va a servir a ustedes como empresa para saber cómo están con respecto a otras empresas. Pueden compararse con las empresas competencia, ¿no? La competencia directa. Entonces, pueden compararse también con empresas del mismo rubro, ¿no? No necesariamente la competencia, pero alguien que también está en el rubro, quizá alguien más grande que ustedes, o empresas del mismo tamaño, empresas de nuestra ciudad, de nuestro país, ¿no? Entonces, hacen la comparación y va a servir para que ustedes también sepan cómo están en ese sentido, si es que son una empresa atractiva salarialmente para los talentos que se encuentran afuera, que quieren venir, o las mismas personas que están hoy en nuestra empresa y de las cuales queremos retener, ¿no? Que se mantengan con nosotros. Dentro de los errores más significativos que también nosotros encontramos, bueno, como ya les había mencionado, ¿no? Muchas de las empresas no cuentan con una escala salarial. Y si la tienen, es un documento que fue elaborado hace muchos años, no se actualizó, no se utiliza, ya hace un tiempo atrás que los salarios no se asignan en base a esta escala, o quien la sabía manejar ahora ya no está. Entonces, y nos encontramos con estos problemas que, aunque ustedes no lo crean, pueden jugar en contra de nuestra empresa. Se fijan los salarios en base a criterios muy propios de las gerencias. Usualmente este criterio viene dado por los dueños, ¿no? Entonces, y ahí sí estaríamos hablando de empresas pequeñas, ¿no? Entonces, donde el gerente quizá o el propietario es el que define cuánto se le va a pagar a una persona nueva. Dice, ay, tiene más experiencia, menos experiencia, esto le vamos a pagar, ofrézcanle eso, ¿no? Entonces, el histórico interno o lo que se sabe del estándar de mercado no es algo que se maneje muy bien, no se tiene muy consolidado, muy claro, ¿no? Entonces ahí esos históricos, cuando los vemos, vamos a darnos cuenta de que pueden haber sido realmente nocivos para nuestra empresa. No se tienen recursos establecidos para evitar el solapamiento de salarios, ¿no? Entre los niveles jerárquicos y la contratación de nuevos y antiguos, ¿no? Entonces, yo se los mencionaba al inicio, uno de los problemas más graves de no tener una escala salarial, no solo de no tenerla y que no esté bien hecha, sino de no tenerla, es que no hay un solo control, una sola herramienta que nos permita saber a nosotros si es que alguien se está solapando, ¿no? Entonces, uno nuevo gana más que el antiguo, o mi dependiente está ganando más que su jefe. Entonces, ese control no se hace, no se puede hacer porque no hay un control, entonces, un histórico que se esté llevando. Entonces, viene a ser uno de los errores, yo diría, más nocivos que podemos identificar. Otro de los errores es que no se tienen recursos establecidos sobre una forma estandarizada y aceptable, funcional y económicamente de incrementar salario, ¿no? Entonces,
cómo es que yo incremento, por qué le voy a incrementar el salario a un colega de trabajo, por qué, cómo, cuándo. No creo que son preguntas importantes que todos en algún momento de nuestra gestión nos hacemos, ¿no? Entonces, el no tener una escala, pues, no nos va a permitir hacer, no vamos a tener esta forma estandarizada, controlada, planificada, organizada de incrementar salario, ¿no? Entonces, también es otro de los errores significativos que vamos a encontrar al momento de no contar con una escala salarial. La prestación del servicio o el pago de salarios adolece de ciertos parámetros de calidad, ¿no? Entonces, esto también puede ser uno de los temas desmotivantes, ¿no? Como ser que no se pagan los salarios a tiempo, no tenemos un control exacto, entonces los bonos no llegan hasta el 10 o a veces hasta el 15 o a veces el 5 o a veces el primero ya está. Entonces, no hay una política de cómo garantizar que el pago de los salarios se haga a tiempo. El porcentaje de los errores versus el total de operaciones también comienza a ser uno de los parámetros que va a afectar a nuestra empresa con respecto a nuestra escala salarial. El desconocimiento de los empleados es otro de los parámetros que nos va a afectar, ¿no? Entonces, porque no lo saben, porque no conocen, porque yo les decía, no saben cómo se incrementa su salario, no saben cómo se asigna, ¿no? Entonces, se le va a hacer un ascenso, ¿no? En sus funciones, va a cambiar de cargo y no sabe cuánto se le va a pagar, entonces, o cuánto es que ahora va a empezar a ganar. Entonces, también es esta falta de conocimiento es resultado de no tener una escala salarial bien diseñada. Contar con información fidedigna y respeto a la legislación y otros, ¿no? Entonces, también va a ser que no los podamos controlar, ¿no? Entonces, como no tenemos una política de salarios bien diseñada, no podemos contar con información fidedigna, controlada, que se pueda demostrar o pueda respaldar cualquiera de las decisiones o acusaciones que se nos realicen en este sentido, ¿no? Entonces, no contamos con esos datos. La comunicación y socialización sobre temas vinculados al manejo salarial es insuficiente y muchas veces es inefectivo, ¿no? Cuando tenemos compañeros o colegas que no están lo suficientemente motivados, comprometidos, podemos hacer que el tema de los salarios sea un tema muy nocivo, muy dañino para nuestros compañeros, ¿no? Entonces, si alguien quiere saber, quiere preguntar un poco más acerca del salario, cómo se hace, cómo se asigna, cada cuánto se paga, y nuestros compañeros de trabajo no están lo suficientemente identificados, pues lo más probable es que digan, no sé, aquí pagan cuando quieren, o no se sabe cuánto te van a pagar, eso lo decide el jefe. Entonces, son algunos de los problemas que el no conocerlo, el que no sea un documento transparente, puede ocasionar para nuestros compañeros, los nuevos y los que están ya, ¿no? Entonces, porque si alguien pregunta, no, ya te cancelaron, ya saben, no nos faltan los comentarios de Radio Pasillo, entonces la comunicación. Entonces, la comunicación y la socialización de nuestra escala salarial es muy importante, ¿no? Y más que verla como un error, porque no se hace, me gustaría que ustedes consideren a partir de ahora de que la comunicación de mi escala salarial, la comunicación o la socialización de la política salarial de nuestra organización es importantísima, ¿no? Entonces, eh, y sobre todo, por ejemplo, dentro de las estrategias que ya podemos ir mencionando y quizás ustedes también las tengan en mente, es explicar, ¿no?, la política. Contamos ya con una escala salarial, sobre esta escala salarial se van a asignar salarios, para que ustedes su salario incremente, se deben cumplir con estos puntos o debe suceder este otro punto. Entonces, eso es lo que va a hacer que nuestra escala salarial funcione como una herramienta a favor de nosotros.
¿no? Entonces, no necesariamente yo tengo que ir diciéndole a todos los colegas, mira, usted está ganando esto y su compañero de aquí al lado gana esto. No, no necesariamente, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que confiar, ¿no? Hacer que nuestro proceso transmita confiabilidad a nuestros colegas de trabajo y entiendan de que hay un documento regulado, tenemos una forma de controlar que los salarios han sido asignados muy bien, de manera correcta, bajo un análisis individual, ¿no? Entonces se han hecho las revisiones, se han hecho las correcciones y vamos a proceder. Entonces, a partir de ahora, esta es la política, este es el reglamento. Tiene que quedar lo suficientemente claro, ¿no? Porque yo les decía hace un momento con el tema del radiopasillo, puede suceder que si alguien no lo tiene muy claro, los comentarios también sean nocivos, ¿no? Ah, nos mostraron pero ni nos explicaron, o no se entendió lo que nos dijeron, o solamente ellos le entienden, entonces no se preocuparon porque nosotros entendamos qué significaba. Entonces, la comunicación y la socialización son factores muy importantes dentro de lo que es el manejo correcto de nuestra escala salarial. Y para ir cerrando, el manejo salarial se enfoca desde el punto de vista del cumplimiento administrativo y no de un proceso real de gestión de remuneración, ¿no? Entonces, ese sería como que uno de los últimos ejemplos de los errores más significativos que se tienen dentro de las empresas, ¿no? El manejo salarial está enfocado desde este punto de cumplir simplemente sin ser gestionado, ¿no? Entonces, sin un valor agregado, sin comentar cuáles son las posibilidades de las bonificaciones, cómo se puede hacer. Entonces, toda la parte de gestión que nos corresponde a nosotros como líderes de este proceso de manejo del salario dentro de las empresas debe ser bien hecho, ¿no? Debe ser bien acompañado, debe ser bien gestionado para que nuevamente podamos utilizar nuestra escala salarial como una herramienta, ¿no? Como una herramienta que nos ayude a llegar más a nuestros colegas de trabajo, fortalecer el compromiso, fortalecer la identificación de mis colegas con la empresa, ¿no? Entonces me va a ayudar en la medida que lo podamos solucionar. ¿Cuáles son los problemas más importantes que se perciben sobre la gestión salarial entonces? ¿No? Por ejemplo, dentro de las consultorías que nosotros hemos realizado, hemos podido ir identificando estos datos y nos parece muy importante que ustedes los conozcan. Por ejemplo, uno de los problemas más importantes que hemos detectado en un 57% es que faltan los criterios específicos para mejorar el tema salarial. ¿Cómo es que se maneja? ¿Cómo es que se administra? ¿Cómo manejo el incremento del gobierno? ¿Cómo es que manejo un incremento de ascenso? ¿No? Entonces, faltan esos criterios específicos, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para? Luego, un 42% encontramos que los incrementos salariales en relación los incrementos salariales se dan en relación a solicitudes individuales y criterios de la gerencia general. Sería el segundo problema más importante que nosotros encontramos dentro de las empresas, ¿no? Entonces, este incremento es porque Pepito Pérez vino y me dijo, mire jefe, llevo varios años con el mismo sueldo, ahora estoy haciendo más trabajo, tengo más responsabilidades, entonces, y me siguen pagando lo mismo, entonces, por favor, analícelo usted, deme un incremento, ¿no? Entonces, ese incremento viene como parte de esa solicitud, o porque la gerencia general lo vio haciendo algo positivo y dijo hay que incrementarle, ¿no? Entonces son problemas reales que existen dentro de la escala salarial, con el manejo del tema salarial dentro de las empresas y que son de varias compañías, ¿no? Entonces, otro problema es que falta un reglamento y una escala sistematizada. La importancia de mostrar coherencia en las decisiones salariales no existe, ¿no? No es real esta importancia. Para muchos casos o muchas gerencias
el tema de los salarios es problema de ellos y no es problema de los colaboradores, entonces no le ven importancia en cómo se maneja este tema, cómo se administra, ¿no? Entonces no hemos identificado claramente todavía cómo utilizarlo como una ventaja. Y en un 20% de las empresas, ¿no? Hemos identificado que uno de sus problemas es las diferencias salariales notables entre puestos sin lógica, ¿no? Entonces, sucede, ¿no? En varias empresas donde, les decía yo, el nuevo gana más que el antiguo, o la persona con más especialización está ganando menos que la persona que tiene menos especialización. Entonces, estas diferencias salariales se notan, las ven nuestros compañeros de trabajo, se enteran, ¿no? Entonces, es importante que también esta lista que hemos visto ahora nos ayude ahora para nuestras siguientes clases en pensar en por qué yo tengo que hacer mi escala salarial, por qué le tengo que dedicar el tiempo necesario para hacer un análisis de comparabilidad interna, un análisis de comparabilidad externa, por qué mi estudio o mi implementación de la escala debe ser un estudio individual, ¿no? Personalizado, mirar uno por uno de mis colaboradores e ir haciendo las asignaciones para poder implementar mi nueva escala. Muy bien, entonces hoy vamos a cerrar nuestro primer encuentro con esta revisión de los problemas más importantes, ¿no? Problemas, yo diría desventajas que se realizan con el manejo de nuestra escala salarial de manera inadecuada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Todo esto, ¿no? Espero sus comentarios, espero también las respuestas al video que vamos a que han mirado o las voy a estar revisando. Y nos vemos en nuestro segundo encuentro. Muchísimas gracias, bienvenidos, nos vemos en el segundo encuentro. Les dejo en esta plantilla mis datos de contacto, ¿no? Está el correo electrónico, el número de celular, tienen el grupo de WhatsApp también, entonces donde vamos a poder interactuar y voy a estar al pendiente de cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan. Un abrazo, cuídense.